Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a otro momento de la Argentina un poco más real, que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Porque mientras se pelean por este tipo de cosas y demás, una vergüenza, obviamente, la inflación está carcomiendo los bolsillos de la gente. Y la inflación hoy se va a conocer en su nuevo índice. Está Esteban Lafuente con nosotros. Esteban, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hoy es el día clave. A las 4 de la tarde sale el dato del INDEC que va a comentar la inflación de marzo, que va a ser, según confirmó el ministro Guzmán, por encima del 6%. Se espera que sea, en principio, el más alto del año, con un fuerte impacto en alimentos. Ese es el dato que preocupa. Si bien para abril este rubro se habría desacelerado, los primeros datos del mes muestran que los aumentos no son tan altos, sí se espera que el dato de inflación de marzo sea por encima del 6%. Hay quienes estiman que va a estar más cerca de 7 que de 6. A las 4 de la tarde se va a conocer el dato oficial, que preocupa justamente porque va a ser en un mes donde no hubo movimiento del dólar oficial, un mes por encima del 6%, que hay que ver recién en septiembre de 2018, el movimiento después de las PASO de 2019, de las PASO de aquel año, el movimiento del dólar, no tenía Argentina un dato de inflación tan alto, que va a tener un primer trimestre récord en los últimos años, y es el dato que también empieza a generar muchísimos movimientos internos en lo que tiene que ver con el gabinete económico, el gobierno, las tensiones dentro del oficialismo. Por eso es que es un número que se va a conocer a las 4. Esteban, igual, sí. Además también el acumulado del primer trimestre es récord, ¿no? Así es, sí, porque depende cómo esté el movimiento, pero sí va a estar. Tenemos una placa ahí comentando el dato que, confirmándose en el 6%, estaría por encima del 15%. Y que sería récord en un, como decía, en un contexto económico donde hubo sin movimiento del dólar, donde afectan suba de la salud, suba de los combustibles, suba de la educación, pero sobre todo el movimiento de alimentos, asociado también al impacto que tuvo la invasión de Rusia en Ucrania, que generó un impacto global. Pero un dato para comparar, en Estados Unidos, la preocupación central es la inflación, donde ayer se conoció el dato de que en 12 meses la inflación fue del 8,5%. Acá en Argentina vamos a estar muy cerca de ese dato, pero solamente en un mes. Para comparar un poco la gravedad que tiene, como decías vos, un proceso económico que tiene de años, pero que impacta de lleno en el bolsillo de los argentinos, sobre todo el 8% en Estados Unidos es trágico. Claro, y ahí lo ven como gravísimo y acá lo vemos como, bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? Exacto, es el 8,5% que generó enormes alertas, viene creciendo y generó movimientos también en la Reserva Federal y preocupación también como el tema central de la economía, pero en Argentina este movimiento que viene creciendo hace que nos acostumbremos, pero que tenemos un dato en un mes casi similar a lo que en Estados Unidos o en Europa se consigue en todo un año, y es un dato muy negativo en la economía. Ahora, de Feletti ni hablar, ¿no? Que es el gran fracasado de la inflación, porque vino a combatir la inflación. Sin embargo, todo aumenta desde que está él. De hecho, ese es el dato también. Feletti, desde que asumió como secretario de Comercio en octubre del año pasado, todos los meses la inflación fue creciendo, hasta el dato de marzo que vamos a conocer hoy. Se espera que abril esté por debajo, pero sigue siendo valores altos. Todavía no está cerrado el mes, pero si bien se ve una desaceleración, seguiría siendo alto en comparación con otros países de la región, por lo menos. La última medida fue la canasta de verduras en supermercados, que son 5 verduras. Papa, lechuga, cebolla, tomate y una fruta manzana. Esa es la nueva bolsa de precios más cuidados todavía. Ayer hablaba con alguien que defendía la política de Feletti y decía, bueno, yo le decía, pero es récord y además sigue aumentando cada vez. Bueno, pero si no estuviese Feletti sería peor. Mirá vos, bueno. Ni me quiero imaginar cómo sería entonces, ¿no? Fer, tenemos acá los dos rubros que más subieron. Educación y ropa por cuestiones estacionales van a tener aumentos porcentuales más altos, pero el componente más importante, porque es central en el consumo de todos los hogares argentinos, es alimentos, que si bien va a estar, se espera, en promedio con la inflación, termina siendo el componente que más pesa al explicar la suba de precios del mes. Vamos a tener el dato oficial hoy. Se espera que esté en torno al 6%, según las estimaciones de las consultoras privadas que ya relevaron esto. 4 de la tarde, ¿no? Así es, confirmado, 4 de la tarde. Gracias Esteban. Vamos, Fer.